Dímelo, mi gente, ¿qué es la que hay? Hoy nos encontramos en otro podcast y me acompaña nuestra amiga Carmen Yamaril, psicóloga clínica de aquí de Utuado. Saludos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, bien, ¿y tú? Sí. Súper contento de tenerte por acá y Gracias por la hablar un poquito, invitación. ¿verdad?, sobre muchos temas que hoy día la gente se preguntan, como la salud mental. Pero antes de eso, vamos a ver quién es Carmen Yamaril. Cuéntame un poquito sobre ti, cómo es que tú llegas a ser psicóloga, cómo estás bregando aquí en el pueblo de Utuado. Cuéntame un poquito sobre ti. Pues mira, soy utuadeña, soy de San José, estudié en la Universidad de aquí de Puerto Rico, hice mi bachillerato en educación cuando daban el bachillerato en educación aquí en Utuado. Luego de eso estuve trabajando como maestra. Fui 12 años maestra. Oh, wow. Sí, ¿Aquí en Utuado? sí, estuve dando clases de maestra del CAL 3, del 4 al 6. Salud escolar, me certifiqué, pero nunca ejercí. Ok. Maestra de educación especial, sí. Y luego entonces fui siempre estuve en Head Start. Ok. Y luego entonces como coordinadora allí con Lidia Vélez del programa Head Start de Utuado. En los centros de Head Start también estuve allí. Qué chévere. Trabajábamos en colaboración con el Departamento de Educación. Bueno, que llevas pues prácticamente como que toda tu vida bregando con la niñez, por decirlo así. ¿Cómo es que tú llegas a ser psicóloga? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo te motivó a seguir, verdad, creciendo en esta rama? Pues mira, yo veía la necesidad que yo tenía de poder ayudar a estos niños del Departamento de Educación con quizás un poquito más de autoridad. Quizás yo como maestra podía dar unas recomendaciones a los especialistas y decir, mira, este nene necesita esto. Pero yo veía que por más que gritaba, pues como que no llegaba. Entonces yo decía, caramba, si yo pudiera, ¿verdad? Tener algún otro ambiente donde yo pudiera decir, mira, el niño necesita esto, vamos a trabajarlo. Entonces, pues mi amiga era psicóloga, ella me inspiró también, y entonces decidí estudiar psicología, y entonces desde este ámbito yo puedo ayudar más a los papás y a los nenes y a los maestros, porque entonces yo te ofrezco una recomendación y tiene más peso Claro. en una evaluación, ¿ves? Entonces, pues así yo puedo ayudar un poquito más a los papás. Sí, quizás quería un poquito más de autoridad, de Sí. poder ayudar y que te escucharan y no hacer algún tipo de referido. Sí, aunque se escuche quizás un poquito raro, así fue. Sí. Necesitaba pues esa autoridad, como tú dices, para poder entonces ayudar a los papás. No, pero qué chévere, ¿verdad? Que pudiste continuar y hoy día pues ya ejerces, ¿verdad? Como psicóloga clínica. Estás aquí en el pueblo de Utuado. Empecé como psicóloga escolar. Ok. Entonces después Oh, te seguí haciendo el quedaste. doctorado. Ok. Ah, Ajá, chévere. seguí haciendo el doctorado en clínica. Y entonces ahora pues me fui a estudiar forense. Básicamente, cuando las escuelas, ¿verdad? Hablando un poquito sobre eso, tienen trabajadores sociales, orientadora y psicóloga escolar. La ley 170, a partir del 2000, comenzó entonces la enmienda para que hubiera un psicólogo escolar en cada escuela. Entonces, pues sí, hoy día tenemos ese recurso en las escuelas, que tenemos el psicólogo escolar, tenemos el trabajador social, tenemos el consejero escolar, sí, la Yo sé que directora. para el tiempo, ¿verdad? De los 2000 había mucha matrícula en las escuelas. Eso eran 500, 600, 800 estudiantes. Ya hoy quizás hay menos de esa cantidad. ¿Cómo ha sido ese impacto, verdad? El tener ese volumen de estudiantes hace del 2000, ya estamos en el 2025, llevamos 25 años, versus el de ahora. O sea, hay más dedicación a ese estudiante. Bueno, siempre va a haber la necesidad de que se pueda hacer más. Pero sí, porque cuando yo estaba en la escuela, en el 95, que fue que me gradué, no había un psicólogo tan accesible para los servicios en las escuelas, en la comunidad escolar. No recuerdo, yo sí recuerdo al consejero escolar y sí recuerdo al trabajador social, pero al psicólogo no lo veíamos en la escuela. Así que ahora tenemos esas oportunidades de tener los equipos completos en las escuelas. Sí, hoy día, como tú mencionaste, hay más recursos en las escuelas. ¿Cómo es que trabaja el Departamento de Educación cuando llega un caso que hay que referir? ¿Sabe? El maestro le dice al orientador o al trabajador social, y cómo se va bregando esa dinámica, ¿verdad? Esto para las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, cómo, que desconocen, cómo es que se supone que sea el patrón en referir un caso y cómo se trabaja.
Y también, ¿verdad? Eventualmente, ¿cómo se le da seguimiento a estos casos? El maestro es la pieza clave. El maestro es el que tiene al niño en el salón todos los días y la mayor cantidad de tiempo. Ellos van a identificar, porque ellos tienen esas competencias para identificar esas señales que hay en esos niños, ya sean señales en cuanto al aprendizaje o en cuanto a los problemas sociales. Ellos identifican, levantan un referido y lo envían al trabajador social. El trabajador social hace su intervención y a su vez con el consejero escolar pueden referir al psicólogo escolar. Y por ahí entonces nos vamos yendo. Se les redacta el plan educativo individualizado a los nenes cuando es en el área académica y ahí entonces están incluidos los servicios de psicología. Hay muchos servicios en el Departamento de Educación para poder atender a los niños. Y se hace con el mejor, ¿verdad? Apoyo. Uh-huh. Lo que pasa es que quizás cuando esos servicios se ofrecen, aunque hay servicios multidisciplinarios, no se trabaja de manera interdisciplinaria. Son dos cosas diferentes. Okay, multidisciplinario porque el Departamento de Educación tiene todos los servicios, pero entonces, ¿estamos todos conectados hablando el mismo idioma? Esa manera del interdisciplinario es lo que yo puedo ver que quizás no se está dando. Mi equipo de trabajo y yo lo hacemos, ¿ves? Damos la milla extra, hacemos el pro bono, todas estas cositas. Pero yo creo que ahí pues hay que ajustar un poquito más. Ok. Entonces, cuando tenemos estos estudiantes que hoy usualmente todos lo señalamos, ¿verdad? O decimos que el muchacho tiene déficit de atención, que tiene un comportamiento extraño, que no es adecuado, le gusta hablar mucho en el salón, le gusta ser, ¿verdad? Más dinámico, por decirlo así. Usualmente hoy día dicen, no, ese muchacho hay que medicarlo. ¿Qué tú me tienes que decir con relación a eso? Porque estamos viviendo en estos tiempos donde dicen que antes los muchachos brincaban, saltaban y eran todos, ¿verdad? Más o menos iguales. Hoy día ya ven la diferencia y dicen ese muchacho tiene problemas. Hay que llevarlo a un psicólogo. Pues mucho ojo con eso, ¿verdad? Porque estamos trabajando con las diferentes, pues con las inteligencias múltiples. No todos los niños aprenden a la misma vez, no todos los niños aprenden de la misma manera. Esto de la tecnología ha venido a cambiar el mundo. En Puerto Rico, esto de los huracanes, esto de los temblores de tierra, esto de la pandemia, todas estas cosas han modificado el comportamiento de los niños y no necesariamente tienen que ser problemas de salud mental. Sí. Entonces hay que tener mucho juicio con eso. Lo que yo he visto en mi práctica es que muchas veces llegan a mis manos unas evaluaciones que no describen el funcionamiento del niño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los niños que son muy inteligentes tienden a no estar sentados en una silla, aprenden de otra manera. Entonces, si vemos que uno se levanta mucho del asiento, no porque se levante mucho del asiento tenemos que referirlo al trabajador social. Hay que trabajar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ética y la moral, cada caso individual. No todos los niños, si tu pregunta es si todos los niños, ¿verdad? Que yo veo son niños con un diagnóstico de déficit de atención correcto, pues yo te tengo que decir que no, que hay niños que tienen un diagnóstico que no es un déficit de atención. Sí, que la realidad del caso es que cada quien, ¿verdad? Tiene sus problemas, por decirlo así. O sea, que cada caso es individual. Cada caso es individual y no porque un niño esté hablando mucho significa que tiene déficit de atención. Primero que nada, que nosotros los psicólogos podemos ver señales, síntomas que se parezcan al déficit de atención, pero el que diagnostica el déficit de atención con hiperactividad o, ¿verdad? O lo que sea en el déficit de atención es el neurólogo. Okay. Nosotros podemos ver las señales, podemos identificar esas señales. Ya se ha referido, ¿no? Exactamente. Entonces el neurólogo es el que determina. Sí, que al final del día quien determina es el neurólogo. Claro, un déficit de atención es el neurólogo. No el vecino, ni la vecina, ni la tía. Es el psicólogo. Nosotros podemos ver señales. Sí. Este nene parece, de acuerdo al DSM-5, que es el libro, es el manual de los trastornos mentales a nivel mundial, que usamos todos los psicólogos y todos los psiquiatras para poder todos llevar, ¿verdad?, el mismo orden. Presenta este síntoma, pues pudiera ser un déficit de atención o pudiera ser. Es como estábamos hablando, fuera, ¿verdad?, de estar grabando, sobre si yo tengo un pacientito que llega a mi oficina, que me está diciendo que estoy escuchando voces,
estoy viendo cosas, pues espérate, vamos a hacer una evaluación a ese pacientito porque, primero que nada, ¿qué medicamento tú estás tomando? Porque esas sintomatologías que tú estás presentando pudiera ser un efecto secundario del medicamento. Claro. Entonces nos sentamos y buscamos los efectos secundarios. Aquí tienen los efectos secundarios, mira, está por el libro. Todo lo que tú estás sintiendo es el efecto secundario. Sal corriendo y dile a tu médico que te cambie esos medicamentos. Sí, a veces también No son problemas de salud mental. quizás a veces también hay muchas personas que entran en depresión y quizás dicen, diantre, me estoy volviendo loco, estoy en depresión, y a lo mejor es el medicamento que están ingiriendo, porque hoy día le dan medicamento a uno para todo. Que a la larga hay que evaluar todos estos casos. Sí, cuando llega me pasa mucho con las mujeres que llegan con un estado de ánimo bien irritables. Y yo le digo, espérate, vamos a empezar a descartar. En la psicoterapia empezamos a descartar, que es conversar, psicoeducarnos. Vamos a descartar. ¿Te chequeaste la tiroides? Porque cuando nosotras tenemos problemas con la tiroides, pues todo se nos descompone. Somos hormonales y los estados de ánimo suben y bajan y esto es una ruleta rusa. La edad. Vamos a ver si estás en la menopausia, si estás en la premenopausia, qué está pasando, porque no necesariamente tiene que ser una depresión. Espérate, vamos a controlar, vamos a ir al médico generalista para que te evalúe. Y luego entonces descartamos. Y así poquito a poco tenemos que ir descartando, no como que de la primera que llegue, tengo estos síntomas, tienes depresión. Hablamos hace ratito atrás sobre la tecnología, cómo está impactando hoy día a los niños. Estábamos hablando tras de cámara que antes usted le iba y le daba el bobo al bebé y el bebé se callaba y todo lo resolvían con el bobo. Hoy día le dan un celular, un dispositivo móvil o electrónico al año, a los 2 años, 3 años, con un patrón que el muchacho sigue y todo lo resuelven dándole, ¿verdad?, un equipo electrónico. A la larga, y me vas a decir cuánto tiempo también se supone que estos niños puedan utilizar un dispositivo electrónico, porque ya estos equipos están abiertos al internet. ¿Qué tanto está impactando esto actualmente en el día de hoy? Muchísimo. Crean adicciones a los videojuegos. El estar todo el tiempo pegado a una tableta, los sonidos que emite, los movimientos que emite, las luces que emite, de hecho te dan advertencias, ¿verdad? De cuánto daño puede hacer. Puede provocar hasta epilepsia, convulsiones. No es necesariamente la epilepsia y la convulsión que nosotros vemos cuando la vemos en la manifestación, de que nos damos cuenta porque caen al piso y demás. Hay epilepsia silenciosa, convulsiones silenciosas. Cuando vemos el nene que se queda así, está pasando por un proceso de una convulsión. ¡Pum! Cae el tiempo y sigue. Esas no nos percatamos, a menos que no le veamos la babita cuando se le sale, todas estas cositas. Eso es adicción. A los niños está científicamente comprobado, leí ya estudios que nos dicen que un niño no puede estar más de 45 minutos pegado a una tableta diario. O sea, el día tiene 24 horas y solamente 45 minutos es lo que vamos a tener al niño ahí pegado, nada más. Se los retiramos y seguimos. Lo que pasa es que por el afán de la vida, ¿verdad? Sí. Se nos escapan esos detalles, porque obviamente le podemos dar una tableta, el niño se queda tranquilito y nosotros pues seguimos haciendo, ¿verdad? Produciendo lo que tenemos que hacer. Pero entonces, ¿por qué no sustituimos esa tableta por una musiquita de Mozart? Esa musiquita está científicamente comprobado que te regula las ondas del cerebro. Entonces ahí vamos a empezar al nene a trabajarlo con la relajación. Nos ponemos una musiquita de Mozart, vamos a relajarnos. Y podemos estar entonces como que en vez de estar dándole el bobo, ¿verdad? Que en este caso es la tableta a los nenes, pues es como que dedicarle un poquito más de tiempo. Tenemos que pensar que el niño nace vacío. Entonces nos vamos a llenar de experiencias bonitas, no lo vamos a llenar de experiencias feas. Una vez nosotros lo llenamos de experiencias bonitas, sabemos que si le echamos agüita, pues va a florecer. Y es lo que todos los padres quieren. A veces uno va, ¿verdad?, caminando o se sienta a comer y analiza y ve a todo el mundo metido en las tabletas y no vemos a mamá o a papá dedicándole el tiempo de explicarle cómo se agarra una cuchara. Claro. De cuáles son las reglas de cortesía en la mesa, de que hay una persona al lado de nosotros que nos está tomando la orden, atiéndelo. No, y de hecho a veces uno invita a la gente o a los familiares a un restaurante a comer y estamos todos sentados en la mesa y estamos todo el mundo
viendo las noticias, viendo especiales, viendo aquí, comprando. Cuando antes era una unión familiar, era un momento donde cada quien, ¿verdad?, compartía lo que sentía, lo que expresaban, cómo les fue su día. Hoy día vamos a los restaurantes y todo el mundo está con el celular. Y a veces, a mí me ha pasado, yo brego mucho, ¿verdad?, con tecnología por esto que hago, que yo suelto mi teléfono, cuando miro alrededor está todo el mundo bregando y enfocado en lo que son estos equipos electrónicos. Ha cambiado mucho el comportamiento humano. Muchísimo, muchísimo. Tenemos que soltar eso. Papá y mamá, que me estás viendo, eso lo tenemos que eliminar. Tenemos que dedicarle más tiempo a los nenes. No podemos dejarlo tan expuestos con esos equipos, porque dentro de esos videojuegos o todo lo que ellos puedan ver ahí, ocurren muchas cosas que nosotros los papás no estamos viendo. Monitoreando, sí. Entonces, cuando llegan a mi oficina estas mamás y me dicen, mira, estábamos viendo, el nene estaba viendo la tableta y de momento entró pornografía. Sí. Y nosotros no sabíamos nada, sabrá Dios cuánto tiempo el nene lleva viendo esa pornografía. Entonces tú quedas como que, wow, ya ese nene se dañó, ¿cómo es posible que un bebé esté viendo esas cosas? Uh-huh. Pues es que tenemos que estar más pendientes a los niños cuando están metidos en esas tabletas. Ya la inocencia de un niño se pierde a temprana edad. Así mismo. Y es bien lamentable, porque a veces se enteran hasta por los equipos electrónicos, por todo lo que vemos, se adelantan a las etapas. Mayormente, quizás preguntas que yo pudiera estar realizando a eso de los 12 años, quizás mi hijo ya a los 5, 4 años ya está haciendo esas preguntas. Y es bastante fuerte porque a uno como papá, pues a uno no le enseñan, ¿verdad? No tiene una guía de cómo contestar. Entonces uno tiene que, en vez de contestar, ¿verdad? Papá, mamá que me escucha y tú me vas a corregir, antes de decir como el papagayo, o siempre es bueno hablar con la verdad. ¿Sí o no? Claro. Pero dentro de esa verdad hay que saber, ¿verdad?, cómo vamos a mencionar las cosas y cómo las vamos a decir. Vamos a poner un caso y quiero, ¿verdad?, que mires a la cámara. Te presentan un caso que el nene a los 4 años te dice, papá o mamá, ¿qué es ser homosexual o qué es ser gay? A una edad de los 4 años. Tú como psicóloga, ¿cómo sería tu respuesta y cómo tú puedes influir en ese papá o mamá a que pueda indicarle una respuesta correcta? Cuando un niño le pregunte a usted eso o cualquier otra situación que usted entiende que no es común, usted debe contestar la misma pregunta que él le hizo. Ni más ni menos, no vamos a abordar. La pregunta fue... mamá, vi dos hombres besándose o dos nenas besándose. ¿Qué es ser gay o qué es ser homosexual? Pues eso es, ser gay o ser homosexual, es para explicárselo en la jerga del niño. Es un niño que le gustan los niños o una niña que le gustan las niñas. Ya no hay nada más que decir. El niño va a hacer sus propias conexiones acá arriba. Es como cuando tú no le explicas a tu hijo cuando tiene 12 años cómo va a tener sexo. Sí. No, eso es innato, ¿verdad? Pues él hace sus conexiones acá arriba. Pues así mismo va a ser cuando te pregunte lo que me estás diciendo. Pues nada, un homosexual o ¿verdad? Lo que el nene te diga, tú le vas a decir. Es cuando a un niño le gustan otros niños o cuando a una niña le gustan otras niñas. Ya no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. No vamos a prejuiciar por eso, no vamos a escandalizarnos por eso. La comunicación, siempre que sea abierta, va a ser positiva. Yo estoy segura que todos los padres del mundo prefieren tener un hijo gay o tener una hija lesbiana a tener un hijo suicidado. Uh-huh. Yo estoy segura de eso. Así es que no pasa absolutamente nada. Pero entonces los padres tienen que romper con esos esquemas que tienen, con esas expectativas. Esos tabú, ¿verdad? Con esas expectativas de que mi hijo tiene que ser así. No, eso no es así. Usted tiene que aprender a escuchar a su hijo. Y si para usted eso es grande, que su hijo le haga esa pregunta, pues entonces usted va y busca un especialista en la conducta humana, cualquiera. Y usted se sienta con ese especialista y ese especialista se va a hacer entender a usted cuál es la manera correcta de contestar o de tratar a ese niño que dice que le gusta un niño o que le gusta una niña o que le pregunta qué es ser gay. Sí. También otra manera, ¿verdad?, que estamos viendo mucho es el bullying, que usualmente ahora cualquier cosita le dicen que es bullying o que es maltrato, ¿verdad? Antes nosotros nos pegaban los vellones y teníamos que defendernos nosotros a capa y espada.
hoy en día le llaman la generación de cristal, donde quizás te dicen algo y ya tú te enchismas, te enojas, cambia tu pensamiento, te frustras, caes en depresión. Si te dicen que, por ejemplo, no sé, cualquier bobería que tiene las orejas grandes, ya el nene cayó en depresión porque tiene las orejas grandes. ¿Cómo nosotros, papá y mamá, podemos trabajar con este pues, bullying o como con este formato que están los nenes hoy ejecutando en las escuelas? Bueno, ciertamente hay que trabajar toda la vida en el autoestima de tu hijo para que cuando lleguen esas situaciones, él sepa, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de crianza, que hay diferentes tipos de niños, que hay niños que les va a gustar decir tú eres un cabro grande, ¿verdad? Y que ciertamente cuando nosotros buscamos lo que es un cabro grande, que es un cabrito grande, y se lo presentamos al nene y le ¿tú te pareces a eso? No, 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 pues entonces tú no eres un cabrito grande. Entonces, pues, con la autoestima, a veces las cosas más fáciles de hacer son las más difíciles de implementar, como por ejemplo hablar. Si desde pequeño nosotros empezamos a llenar ese vasito que es nuestro bebé, ¿verdad? Nuestro hijo, con cosas positivas, yo te aseguro a ti que cuando llegue a decirle a este otro niño, tú eres un cabro grande, el niñito le va a pasar por el lado y va a seguir caminando porque no va a tener inherencia a eso, a lo que le está diciendo. Sí. Es cuestión de estar fomentando la autoestima. ¿Quién fomenta la autoestima? La autoestima la fomenta papá, la fomenta mamá, la trabajadora social, el psicólogo, el maestro, el hermano pequeño de ese niño, de esa niña, el hermano grande. Todos fomentamos autoestima, es el amor propio. Ujú. Hoy día también vemos mucho, ¿verdad? La tasa de suicidio en niños jóvenes y adultos. ¿Cómo podemos identificar si mi hijo está pasando por una etapa de alguna depresión, que se encierra en el cuarto, no conversa? ¿Cómo podemos ir identificando, ¿verdad? Estas quizás etapas donde el nene esté pasando por, nene o nena esté pasando por un problema. Estamos en el mes, septiembre es el mes de la concientización de la prevención del suicidio. Son altas las tasas, no tengo el número ahora mismo, pero son altas las tasas y cada vez es más de los adolescentes, ¿verdad? Pues que incurren a este grave error. Todo en la vida tiene solución menos la muerte. Esa no es la solución correcta para cuando tenemos un problema. El suicidio no está permitido, eso no. Ciertamente, todas las personas dan señales. Hay señales de alerta. Tú te vas a dar cuenta. Si el papá está bien presente, se va a dar cuenta de que si el niño se aísla, si el niño usa ropita que se está tapando, si usa ropita de ciertos colores, ¿verdad? Si se pone el pelo quizás de alguna manera donde tú veas que él lo que quiere es ocultarse A veces usan mucho detrás. los juris, que se... Pudiera ser, no todos los casos, pero pudiera ser, porque también hay modas y ellos pues quieren imitar la moda, pero pudiera ser que estas señales de aislamiento, estas señales de cuando te llaman de la escuela, estoy preocupado, no lo veas como un chisme, no lo veas como que viene la maestra a fastidiar, escucha a la maestra, porque ven cosas que tú no ves en tu casa. Por eso somos un complemento, ¿verdad? De un equipo multidisciplinario que debemos de trabajar de manera interdisciplinaria. Pero entonces todos esos rasgos, esas señales de alerta, tenemos que identificarlas desde ya, lo podemos ver, ¿verdad? Ciertamente, si no estamos al pendiente de nuestros hijos, esas señales se nos van a escapar. Pero no son señales que se nos deben de escapar. Porque si vivimos todo el día, todos los días, con ese niño en tu casa, pues tú sabes cómo era él antes y cómo es él ahora. Está bien que las etapas de la adolescencia, pues no tan fuerte, ¿verdad? Porque adolecemos. Pero papá y mamá, todo está en tus manos. Comunicación, yo entiendo, ¿verdad? Que la Lo más comunicación. fácil de hacer, comunicarnos. Y es lo más difícil de implementar. Tenemos que sentarnos a observar a nuestros hijos, tenemos que observarnos, tenemos que sentarnos a escucharlos. Y ante la mera sospecha que tengamos, tenemos que decirle, vente, te voy a llevar a donde un psicólogo de la manera más bonita, porque el psicólogo es el amigo de los secretos. Tampoco vamos a llevar un niño a un psicólogo como un método de castigo. Sí. Vente, que te voy a llevar al psicólogo porque algo está pasando en ti. Así no es, esa no es la manera correcta de hablarle. El psicólogo es el amigo de los secretos. Y usted no puede llevar
su hijo a un psicólogo obligado, porque a mí no me gusta que me lleven obligada a ningún lado. Vamos a ir al psicólogo y lo vamos a presentar como una manera bonita. A veces llegan estos niños a mi oficina, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Porque mami quiere que yo venga para acá. ¿Pero por qué? Mami quiere, ¿no te dijo que tú venías para acá? No. Pues eso no se hace. Se supone que mami te diga que tú venías para acá y por qué es que tú venías para acá. Ahí ya estamos empezando mal porque el nene llega obligado. Y obligado, pues, Desconoce así no es. por qué está llegando allí. Así no es, así no es. Entonces, pues, todas estas cositas se pueden prevenir. La crianza es muy importante, la manera en que tú vas a vestir. Algo tan sencillo como la manera en que tú vas a vestir a un niño de 4 años no es la manera en la que tú vas a vestir, ¿verdad? Los niños tienen etapas de desarrollo y vamos a ir de acuerdo a las etapas de desarrollo. Tú no vas a vestir un niño de 4 años como si el niño tuviera 15 años, Sí. porque desde que entra por la oficina ya yo estoy viendo lo que hay. Sí, sí. No, lo dice y sé que te pasa muy a menudo y Entonces llega la mamá a decirme que el nene, pues, es muy tranquilo, pero la maestra, pues, la tiene con él. Pero cuando llega a la oficina, el nene no es tranquilo. El nene brinca 7 pelos de alambre. Entonces, pues, nosotros somos especialistas en la conducta humana. Nosotros estuvimos 8 años y seguimos estudiando porque para nosotros renovar licencia tenemos que estar 45 educación continua, 45 créditos cada 4 años. O sea, nosotros estamos al día del comportamiento humano. No me digas a mí que el niñito es tranquilo en tu casa o en otros ambientes y cuando yo lo veo, yo no me es congruente lo que me estás diciendo con lo que yo estoy viendo. Entonces, si no vamos con la verdad, pues no podemos empezar un buen tratamiento. ya, entiendo. También algo que quería tocar contigo es que hoy día los jóvenes imitan mucho lo que ven en las redes sociales, lo que ven los artistas urbanos, la famosa película en la que están viviendo, que todo lo quieren de marca. Ellos no trabajan, papá y mamá es quien les suple, exigen, porque son cosas que se están viendo ahora. Porque quizás tú y yo cuando nos criamos, a mí me llevaban a tal barbero y a mí me daban un matarile, hoy no, hoy queremos un corte mejor, la ropa mejor, la responsabilidad de los padres y la culpa es de los padres por la crianza que le estamos dando a los hijos. Esto en esencia, en un futuro, ¿qué puede afectar cuando ese niño o esa niña cumpla su mayoría de edad, 18 o 20 años, empieza a trabajar y empieza a darse sus gustos, que cuando cobra su primer cheque se le van en unos tenis y papá y mamá no estaban y ahí entran en depresión porque decían que querían un Mercedes, compraron el Mercedes, se le dañó una pieza del Mercedes, le salen $2,000, no tienen el dinero. Ellos se enfrentan a una realidad cruda, pero la responsabilidad en suplirle todas las cosas buenas es de papá y mamá. Es un choque bastante fuerte. Ya lo dijiste, así mismo. La comparación social que tienen estos jóvenes en las redes sociales, de ver cuánta abundancia hay en las redes sociales, que eso no es real, pero pues como ellos están viendo eso, pues dentro de su ignorancia ellos entienden que eso es así. A un niño tú le vas a dar lo que de acuerdo a las etapas de desarrollo se supone que le des, porque tú no le vas a dar a un niño, vuelvo a los 4 años, una tableta de regalo, porque entonces el próximo año o el próximo regalo, él va a esperar algo más que una tableta. Entonces, pues no, a los niños tú le puedes dar privilegios. Si hizo algo bien hoy, pues entonces tienes el privilegio de dormir con mami y con papi. Esos pequeños detalles son los que van a hacer la diferencia. ¿Ves? Si hiciste algo bonito hoy o si hoy hoy vas a cumplir, ¿verdad? Tienes tu cumpleaños, pues no te tengo que regalar un iPhone. Puedo hacerte un baño con espuma bien bello, ¿ves? Es irnos a lo más sencillo, porque entonces tenemos que empezar de lo más sencillo para ir subiendo poquito a poco, porque no vamos a empezar de lo más alto para después bajar, porque ni a mí tampoco, después que estoy acá arriba me tires acá abajo, ¿ves? Es como que poquito a poco, pero las expectativas de los papás, muchas veces los papás son los que se viven la película, no son los niños. Entonces por eso es la responsabilidad a los niños. Yo me acuerdo que antes el celular que nos daban a nosotros era uno prepago y era el que más usó el viejo de uno o la mamá de uno y ese era el que uno usaba, más viejito.
Hoy día los niños tienen mejores celulares que los padres. Así mismo. Mejores tenis. Y Mismo. que me perdonen, ¿verdad? Pero a veces tienen los calzoncillos rotos, los boxers rotos. Y el nene con unos Jordan ahí, ¿sabes? Y es como que Sí. esto está pasando. Estamos viviendo estos Sí, tiempos. pero nos volvemos nuevamente a la crianza. Tenemos que irnos de lo más básico, poquito a poco, de acuerdo a las etapas del desarrollo, sentarnos, leer los libros, qué es lo que el niño, cuáles son las tareas que el niño tiene que tener a los 2 añitos, porque hay tareas para los niños de 2 años, qué es lo que le debo comprar a los 2 años, y no por los libros otra vez, no por lo que estamos viendo en las redes sociales, porque eso no es real. En las redes sociales ahí no hay problema, y todo el mundo es feliz. Todo el mundo es feliz. Ponen hasta los platos de comida que se comen y todas esas cosas. Así no es. Así no es. Algo que también vemos es que hoy día vemos las noticias crudas. Quizás antes no veíamos esas noticias tan explícitas. Todo se lo atribuimos a la salud mental. Ejemplo, yo subí un post de X noticias que es bastante fuerte, conmocionó. Vamos a hablarlo de esta manera. Hace poco asesinaron a una muchacha, a unas apuñaladas, ¿verdad? Que le dieron. Tristemente la muchacha falleció. La mayoría de los comentarios hablaban sobre la salud mental. Puerto Rico está pasando por una salud mental crítica. Tú, en tu manera, ¿verdad? Profesional, ¿qué me tienes que decir sobre esto? Bueno, no quiero entrar, ¿verdad?, en ese tema de ese caso particular. Voy a hablarlo de manera general. No debe ser un eslogan esto de que todo lo que sucede es salud mental. Somos biopsicosociales. Nosotros, el ser humano está compuesto por las experiencias de la vida, por los valores que tenemos, por la genética, ¿ves? Entonces, cada caso es individual. Ciertamente no todo tiene que ser salud mental. Estas peleas que ocurren, pues eso no es salud mental, son problemas sociales, ¿verdad? Sí, vemos que hay ciertos impulsos, no hay control de esas emociones, pero no necesariamente tenemos que encasillarlos dentro del eslogan de la salud mental. Eso es como que más abarcador. De eso como que podríamos hablar en otro momento donde podamos conversar con un poquito más de cuidado. Sí. Hoy día también vemos que la tasa también de las personas que mueren en diferentes aspectos, ¿verdad? Ya sea con las drogas, ya sea en suicidio. ¿De qué manera, ¿verdad? Nosotros podemos prevenir también, que yo sé que tú lo trabajas, mi hijo está utilizando los vapes en la escuela. Los vapes son los cigarrillos electrónicos, están ingiriendo alcohol. Estos tipos de vicios que ya están consumiendo a temprana edad, que ya eventualmente se convierte en un vicio. Si no lo tengo que robar, tengo que pedir. ¿Cómo vamos trabajando con esto? Papá y mamá que no... Sí, es que todo empieza con la presión de grupo, porque yo he tenido, lo que he visto son niños que lo hacen, ¿verdad? Que han participado de esos grupitos en la escuela donde utilizan eso. ¿Y por qué lo haces? En tu casa se fuma, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Pues como yo lo estaban haciendo, yo también lo hice. ¿Ves? Es esta toma de decisiones que son características propias de la adolescencia. Esta presión de grupo, el hacerlo para que luego pues no se burlen de mí. Hay quienes yo veo que lo hacen una vez y no lo vuelven a hacer, hay quienes lo hacen y recurren, ¿verdad? Es lo mismo, todo va a depender de cada caso. Todo no necesariamente tiene que depender de la educación, tú le puedes enseñar a tu hijo ciertas cosas en tu casa, pero eso fue un momento donde él dijo que sí y pues lo hizo. Entonces, pues ahí entramos con terapia cognitivo-conductual, que es psicoeducar. Ahí no hay un trastorno, un problema mental, estamos psicoeducando. Yeah. ¿Ves? Es otro enfoque totalmente distinto que se le da a eso. Mam. Pero pues lo damos, el psicólogo lo da, pero entonces creemos que todo el que va al psicólogo es porque tiene problemas de salud mental. Si mamá o papá encuentra al hijo con algún tipo de droga en los bolsillos, con un tipo de vape, ¿cuál sería el mejor de los casos en vez de reventarle, ¿verdad?, el vape en la cara? Sentarse a hablar con ellos. Tú sabes lo que tu hijo da. Tú te vas a sentar a hablar con ellos.
y le vas a explicar cuáles son las consecuencias de esto. Y lo vas a mantener todo el tiempo en observación. Ni lo vas a encerrar en el cuarto, ni le vas a quitar cosas que Sí, el sean celular que significativas, ¿verdad? usualmente. Bueno, obviamente, pero no le vas a quitar la comida, no le vas a quitar el que no te voy a comprar la ropa. Obviamente sí le vas a quitar algunas cosas que materialmente tú sabes que él no las necesita, que son un lujo. Pero pues entonces hay otras cosas que yo he tenido casos donde se quedó sin comer y yo en el 2025 se quedó sin comer, lo castigaste así, se quedó sin comer. Entonces le explico, tú sabes lo que eso implica, tú sabes que el departamento de la familia, tú sabes esto, tú sabes aquello, tú sabes que si tú me estás diciendo eso, yo te puedo hacer un referido. ¿Ves? Yo maltrato, ¿no? Exacto, porque es maltrato. ¿Cómo tú lo vas a dejar sin comer? ¿Ves? Entonces, pues le damos seguimiento porque pues los psicoeducamos. Obviamente se espera que eso no vuelva a ocurrir y una vez llega a nosotros, pues el seguimiento va a ser continuo. La crianza, ahora que hablaste, ¿verdad?, del departamento de la familia, la crianza de los tiempos de antes, quizás el departamento de la familia no se metía tanto o no se veía tanto como se ve ahora. Es decir, en tiempos pasados, el maestro, yo vi en los comentarios que tenía una regla, le daba un cantazo al estudiante, después el maestro citaba al papá y también el papá cogía y le metía al estudiante y por ahí era la línea. Y el muchacho se tranquilizaba porque no quería pasar ese bochorno nuevo frente a sus estudiantes. Y pues supuestamente a cantazo era que exageraban las cosas, ¿verdad? Así era que se trabajaba. El departamento de la familia pues quizás se tapaban los ojos, por decirlo así. Hoy día ha cambiado mucho. El muchacho llega con un moretón, lo identifican en las escuelas, qué está pasando, llaman, hacen ese protocolo que tú mencionaste al principio de la entrevista. Muchas personas atribuyen que la falta de cantazo, ¿verdad?, en los tiempos de antes arreglaban o anticipaban las cosas que podían arreglar versus los de ahora. No, eso nunca va a estar Eso es permitido. como, ¿te acuerdas cuando los abuelos decían, tú sabes lo que te quiero decir? Pues claro, sí, a mí también me tostaban. ¿Qué tan Claro, cierto no, es eso eso? jamás y ¿Sabes? nunca, no, eso jamás y ¿Sabes? nunca. ¿Qué tan cierto es psicológicamente impacta No, esto a una persona? no, la agresividad, los golpes, eso nunca va a estar permitido, no, eso no es así. Que sí se hacía antes, pues claro que se hacía antes por desconocimiento, eran otras épocas, ¿verdad? Pero eso no está permitido jamás y nunca. Yo veo, sí, muchas personas mayores que me dicen eso, sí, a mí me hacían esto, aquello, lo otro, y no había tanto sinvergüenza. Pues no, porque hay otros factores, ¿verdad?, que influyen en la crianza de un niño y está científicamente comprobado que la agresividad no va a mejorar una conducta. Incluso hasta la manera en la que se están atendiendo los presos en las cárceles está siendo cuestionada. Así es que no, con agresividad no vamos para ningún lado. Todo es conversando. Y si lo hacemos desde pequeño, yo le aseguro a usted que esto va a funcionar. Pero si le damos de larga desde pequeño y entonces queremos jalar cuando están en la adolescencia, ahí es donde se nos va a hacer difícil. Sí, sí. Al final del día, ¿verdad? Hoy día se está viendo mucho lo que es la inteligencia artificial y todo el mundo pues recurre al celular y a estar preguntándole a Google o a ChatGPT o a estas diferentes, ¿verdad?, plataformas que se ven hoy día. ¿Qué es lo más saludable en cuestión de que tengo dudas de mi hijo se está aislando en el cuarto, está teniendo estos comportamientos? ¿Qué es lo más recomendable y saludable que le podemos decir, ¿verdad?, a esos padres? Lo más recomendable es no buscar en ChatGPT, no buscar ni para problemas de salud mental ni para problemas físicos, porque entonces van a caer en un estrés más fuerte. Usted va a ir a su especialista, ya sea su médico primario, si tiene que ver con la alimentación, su nutricionista, si tiene que ver con los, salud mental, pues con su psicólogo, consejero, el de su preferencia, cualquiera. Quiero decir que para recibir los servicios de salud mental, usted no necesita referidos. Así es que eso es un avance que tenemos. No necesitamos referido para eso. Y va usted a buscar ayuda a los especialistas que usted entiende que es el que le puede ayudar. No vamos a estar buscando en ChatGPT, ni en Google, ni en nada de eso, porque todo eso está desinformado. O sea, a mí me da la gana de agajar Google ahora y escribir que acabo de ver un marciano bajándose en tal sitio, que vengan, pues eso se va a hacer viral y la gente va a creer que... No, eso, ahí escribe cualquiera escribe ahí, Sí. cualquiera. Ahí usted se va a dejar llevar por alguna investigación que usted encuentre en una
que haya sido realizada en alguna universidad de prestigio, donde usted encuentre que sea evidencia empírica, comprobada. No se ponga a buscar que si me duele aquí, me duele acá, ¿qué es? Porque ya usted sabe lo que le va a salir, entonces van a empezar las depresiones, el cortisol se va a elevar, la serotonina va a faltar, la melatonina también y todas esas cosas. No, y también te dicen un sinnúmero de medicamentos que tienes que ingerir y al final del día quizás ninguno de esos. Va a haber un desequilibrio emocional y físico, No sé mucho, biológico, así que no, para allá no. compartiendo contigo esta historia, no sé mucho, tenías aquí al pediatra Cruz tirado. Ajá. Entonces me estaba diciendo el problema que está teniendo con la tecnología hoy día, porque quizás el nene tiene sinusitis, le duele un oído y demás, y ya la mamá viene con el screenshot. No, ya viene con el screenshot donde el doctor a decirle lo que tiene, qué es lo que tiene que medicarle. Y él estaba como no molesto, pero en forma jocosa decía, pero si ya tú tienes el diagnóstico, tienes la medicina, ¿para qué tú me lo traiste? Sí. O sea, que al final del día los recursos que a veces tenemos a la mano y poder ir es primordial. Es visitar donde, como mencionaste, la psicóloga. O sea, aunque los servicios se pueden ofrecer virtual, tenemos esa nueva modalidad, ¿verdad? Del COVID para acá. Lo más recomendable es que estén presencial, que vengan a la oficina, que se sienten, que tengamos este contacto. Y pues es lo más favorable. Pero también está ese servicio el virtual, que lo están utilizando todos los médicos, ¿verdad? Y todos los especialistas, y está permitido y nos certificamos. Tenemos que certificarnos para poder ofrecer terapias virtuales. Así es que, pues, de todos modos tienen las dos modalidades. Claro. Yo las practico las dos. Carmen Yamiris, cuéntame un poco dónde la gente te puede conseguir, redes sociales, dónde estás ubicada, número de teléfono. Pues mira, estamos en Salto Arriba, en la carretera 123, que es la que nos lleva para la universidad. Cerca, frente del cementerio del Guano. Allí estamos a la orden, el teléfono es el 787-487-5040. Allí la secretaria les va a contestar, sacan una cita. Si no tenemos los recursos para ayudarlos, de allí mismo los canalizamos y le buscamos los recursos. Si no hay una alianza terapéutica, o sea, eso es como que yo haga clic con usted, que usted haga clic conmigo, que usted se sienta en confianza, pues también buscamos otros recursos donde usted se sienta bien, porque la idea es que usted llegue a un espacio seguro donde usted tenga la confianza de conversar, de hablar sin ser prejuiciado. Así es que si no hay alianza terapéutica con nosotras le aseguramos que de allí mismo usted sale canalizado para algún servicio donde usted se sienta mejor. Súper. Te quiero dar las gracias, ¿verdad? Por tu tiempo. Esto básicamente es el principio de muchos proyectos que vienen por ahí. Así que vamos a estar pendientes a las redes sociales. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, los comentarios que vamos a estar recibiendo. Qué temas usted quiere escuchar, qué problemas. Los vamos a estar refiriendo y vamos a estar, ¿verdad?, dándole esas respuestas dirigidas por una psicóloga experta y profesional en el tema. No me haga caso a mí, ni al vecino, ni a la otra. Usted déjese llevar por los canales que son. Y ahí está Carmen Yamiris a la mayor disposición. Estamos para ayudarlos, sí. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. Y seguimos rompiendo. Dale, cuídate mucho. Así que llévatelo. Nos vemos.